Como habrán notado últimamente, he hecho en mi canal algunos videos sobre los problemas que enfrenta la investigación médica actual. En realidad, este no es un canal dedicado exclusivamente a la metodología de la investigación. El objetivo real de este canal es tratar temas científicos de interés, recopilando información relevante que pueda resultarle de interés a las personas del mundo científico y académico, en especial a las que se relacionan con la medicina, que es el campo donde me desenvuelvo mejor. Sin embargo, es posible encontrar en este canal videos sobre otros temas relacionados con la ciencia, como la ética, la física, la cosmología, la evolución de las especies, etc. También es posible encontrar videos con estilo editorial, en los cuales expreso mi posición con respecto a diferentes temas de actualidad. Mi derrotero no es entonces excesivamente estricto, pero podría definirse como apegado a la ciencia. Estén atentos entonces, pienso seguir subiendo mis videos los lunes cada 15 días, cerca del mediodía, para tener tiempo de estudiar cada tema y presentarlo de modo que ustedes lo entiendan fácil y se ahorren mucho del tiempo que yo necesité para hacerlo. Pero esta vez toca seguir con el tema de la metodología de la investigación, pues me encontré en la sección de noticias de Nature una pequeña nota de David Adams sobre una especie de experimento editorial que hizo el British Journal of Anesthesia en el volumen 122 de abril del 2019, que fue publicado primero en línea en dos artículos separados, uno el 4 y el otro el 22 de febrero. Estas publicaciones provocaron muchas reacciones, incluidos un par de trinos de Eric Topol, el prestigioso cardiólogo y editor en jefe de Medscape. Aunque les voy a contar la historia, no voy a profundizar demasiado en el contenido mismo de las dos publicaciones en cuestión, que son del tenor de los anestesiólogos, sino más bien en la razón de ser del experimento editorial mismo y sus implicaciones para el desarrollo de la ciencia y el futuro de la investigación misma. Sin más preámbulos, les cuento lo que sucedió. Los anestesiólogos han debatido mucho sobre la mejor estrategia de sedación que se debería emplear durante la anestesia espinal en pacientes mayores. Pues algunos estudios han sugerido una posible asociación entre mayores dosis de sedantes y mortalidad temprana. Pues bien, Siever y colaboradores del Departamento de Anestesiología de Johns Hopkins realizaron un estudio llamado STRIDE, en el cual aleatorizaron 200 pacientes mayores de 65 años con fractura de cadera para recibir dos tipos de sedación, una más suave, otra más profunda, durante la cirugía de reparación articular. El desenlace primario era la presencia de delirio posoperatorio. Sin embargo, la mortalidad era uno de los desenlaces secundarios. Pues bien, estos autores encontraron que la mortalidad a un año era la misma en ambos grupos, 14%, y por lo tanto concluyeron que, comillas, la sedación intraoperatoria más intensa no se asoció con diferencias significativas en la mortalidad, asunto que debatieron ampliamente en la discusión del trabajo. En definitiva, Siever y colaboradores descartaron que una sedación más profunda tenga algo que ver con la mortalidad de los pacientes. Según parece, asunto resuelto, todos tan tranquilos. El asunto es que los editores del British Journal of Anesthesia le enviaron los datos y los resultados del estudio a otro grupo de investigadores, los doctores Blisides de la Universidad de Michigan, Ioannidis de Stanford y Avidian de la Escuela de Medicina de San Luis en Missouri, para que hicieran un análisis independiente y escribieran su propia discusión y conclusiones de este estudio. Y acá viene lo interesante. Aunque la conclusión general es concordante en las dos discusiones, hubo una diferencia muy importante en relación con el tamaño de la muestra. En la discusión original, los investigadores opinan que el estudio fue lo suficientemente grande como para detectar una reducción clínicamente significativa en la mortalidad. Por el contrario, el comentarista independiente infiere que la mortalidad estimada era demasiado alta y que la estimación de la disminución de la mortalidad con la intervención no fue realista. Por lo tanto, con solo 200 pacientes, el estudio no fue lo suficientemente grande como para abordar la pregunta de investigación. De allí el titular de Nature: un trabajo, dos discusiones.
Aunque este tema clínico es muy importante, lo que hoy nos interesa discutir, lo inusual en este momento, es el experimento editorial de revisión por pares que aborda el tema de la reproducibilidad de los resultados en el campo. Ya en otro video, cuyo enlace está en la descripción, habíamos mencionado lo que se llama la reproducibilidad de los métodos, cuando decimos que con los mismos datos y las mismas herramientas analíticas se deberían obtener los mismos resultados. A esto también se lo suele llamar reproducibilidad analítica o reproducibilidad computacional. Es evidente que esto no sucedió en este caso. Miremos el asunto de la siguiente manera. Aunque los resultados sean igualitos, aún puede haber una diferencia en la forma como diferentes investigadores o analistas interpretan lo que se encontró, asunto que suele plasmarse en la discusión del estudio, en esa sección. Esto quedó demostrado en este par de publicaciones del British Journal of Anesthesia. Esto nos debe hacer reflexionar sobre un tema que poco se discute en los foros de epidemiología clínica o de medicina basada en la evidencia. A ver, el método científico no solo debe tener una buena pregunta de investigación, una buena estrategia metodológica para probar una hipótesis o para negar una hipótesis nula, como quiera, y una forma estandarizada de analizar datos y reportar resultados. El método científico debería permitirnos también interpretar los resultados de un estudio de forma muy similar, lo que no parece que suceda como debería. Dicho de otra forma, los esfuerzos para mejorar la reproducibilidad se han centrado hasta ahora en métodos y resultados, y deberían y deben extenderse a las inferencias y a las conclusiones. ¿Cómo atacar entonces este problema? No parece que exista una forma de enseñarle a la gente a interpretar resultados de forma consistente. Somos seres humanos con nuestros sesgos y prejuicios y por eso es poco probable que dos personas interpreten siempre de la misma forma los mismos resultados. Una alternativa muy interesante que está siendo evaluada por algunas revistas es pedirle a pares independientes que revisen los métodos y resultados sin tener acceso a la discusión y conclusiones originales, para que escriban las suyas propias que serían publicadas de manera simultánea en la misma edición de la revista, destacando las coincidencias y las diferencias. En el mismo volumen del British Journal of Anesthesia, Abidan, Ioannidis y Mashur publicaron un artículo que había salido en línea en enero 22 del 2019, antes de los dos trabajos que hemos mencionado. En dicho artículo, los autores abordan el tema de promover en las revistas las secciones de discusión independientes con la idea de mejorar la reproducibilidad inferencial de las investigaciones publicadas. Me gustaría discutir con ustedes los principales puntos tratados en este editorial, porque se trata de una propuesta formal para que cada publicación importante esté acompañada de una discusión independiente hecha por pares que no conocen ni la discusión ni las conclusiones de los autores originales. Creo que veremos mucho de esto en el futuro y por eso voy a dedicarle estos minutos. Me estoy volviendo reiterativo cada que digo que es evidente y claro que hay una crisis de credibilidad y de reproducibilidad en las ciencias biomédicas. Si no me creen o quieren leerlo de una fuente confiable, les recomiendo este artículo de Nature del 2014, cuyo enlace encontrarán abajo en la descripción. Hay varios factores dentro del proceso investigativo que pueden contribuir a que un estudio no pueda ser reproducido con éxito, que van desde el simple azar hasta el fraude. Sin embargo, Abidan se refiere en esta publicación solo al tópico de la reproducibilidad inferencial, pues aunque para demostrar la reproducibilidad de un estudio es necesario poder replicar los métodos y los resultados, estos dos pilares fundamentales de la reproducibilidad no son suficientes. Como se observa en esta gráfica que me he permitido adaptar de la publicación original, la reproducibilidad de un estudio se sostiene sobre la rigurosidad de todo el proceso investigativo, asunto que hemos tratado en otros videos y que ahora damos por sentado, y sobre tres pilares fundamentales: la aproximación metodológica, el análisis y presentación de los resultados y finalmente aparece un tercer pilar que se refiere a la necesidad de interpretar los resultados de forma consistente dentro de un marco teórico.
A este concepto lo denominan los autores reproducibilidad inferencial, al menos en lo que a esta publicación se refiere, pues en otras se entiende la reproducibilidad inferencial como el término que se usa cuando es posible extraer inferencias cualitativas similares a partir de métodos diferentes. No nos vamos a preocupar por ahora por un asunto puramente semántico. Lo importante es que si el proceso fue riguroso con los mismos métodos, los mismos datos y los mismos resultados, dos investigadores deberían obtener conclusiones muy parecidas y a eso le vamos a decir reproducibilidad inferencial, porque lo que un autor infiere o deduce de sus resultados debería también ser inferido por otro investigador independiente. Así de sencillo. Son muchas las razones por las que los científicos pueden sacar conclusiones diferentes a partir de los mismos resultados, como por ejemplo que se parta de una probabilidad previa diferente, asunto central en la inferencia bayesiana, o que cada investigador elija de forma distinta en qué enfocarse a la hora de reportar sus resultados. La mayoría de las críticas que hacemos sobre publicaciones científicas se basan en los métodos y en los resultados, mientras que la introducción y la discusión de los hallazgos son pocas veces sometidos a un escrutinio cuidadoso. De eso se trata el tema de hoy. Muchas de las deficiencias que se encuentran en la sección que llamamos discusión en una publicación se deben a la falta de un contexto adecuado obtenido mediante revisiones sistemáticas, a la cita selectiva y sesgada de publicaciones previas que concuerdan con los hallazgos del estudio, sobreinterpretación o al menos interpretación equivocada de los resultados encontrados, pues no es infrecuente que a pesar de que los hallazgos no alcancen ni siquiera significancia estadística, el autor o los autores de todos modos recomienden el tratamiento en la discusión. También es una causa común de problemas en la discusión un reconocimiento incompleto de las limitaciones del estudio. Lo que sucede es que los clínicos y quienes son responsables de definir las políticas en salud suelen formarse una opinión sobre la importancia de un estudio con base en el tono y contenido de la discusión y en el resumen del estudio que aparece publicado al principio de este. Resulta entonces fundamental que estas secciones de la publicación sean desapasionadas, adecuadamente informativas y sobre todo reproducibles. Las discusiones engañosas pueden alimentar de forma artificial el prematuro traslado de las conclusiones de una investigación a la práctica clínica. Mala cosa, muy mala cosa. Se han propuesto varias soluciones potenciales para este problema. Sin embargo, ninguna parece ser del todo satisfactoria. Montori propuso en 2004 que uno solo debería leer la sección de métodos y la sección de resultados de cualquier publicación, obteniendo entonces sus propias conclusiones. Debo reconocer que he hecho esto por años, aunque no precisamente por esa razón. Yo leo primero los métodos porque usualmente me permiten descartar la mayoría de los artículos publicados cuando detecto problemas metodológicos tan serios que van a invalidar las conclusiones cualquiera que éstas sean. Es para mí una práctica que ahorra tiempo, pues me evita tener que leer mucha basura que se encuentra muy bien impresa en las revistas científicas. Pero la propuesta que Montori hizo no se refiere a descartar un artículo por deficiencias metodológicas, que se debería, sino a evitar contaminarse leyendo una discusión que suponemos sesgada o inadecuada. También se ha propuesto eliminar del todo la sección de discusión de todas las publicaciones. Esto no ha sido muy aceptado porque se parece mucho a eso de vender el sofá, como solemos decir en mi país. La verdad es que una discusión bien hecha, imparcial e informativa puede y debe proporcionar a los lectores una visión crítica de la investigación. No es muy aterrizado pretender que todo lector, así sea bien educado, haga una revisión sistemática sobre cualquier artículo que quiera leer, por lo que privarse del esfuerzo hecho por el autor original no parece muy inteligente. Otra práctica común es acompañar toda publicación importante de una editorial. Sin embargo, un editorial típicamente se enfoca en las limitaciones, el contexto y las implicaciones clínicas. Rara vez puede explorar los métodos, resultados e interpretaciones de trabajos específicos,
tanto de manera exhaustiva como con suficiente profundidad. Además, los editoriales pueden, por su propia definición, estar sesgados y a menudo reflejan solo la opinión de un experto. Son de mucha ayuda, pero no resuelven el problema. Existe otra alternativa y es la revisión postpublicación, que en teoría puede ofrecer una revisión crítica del artículo en cuestión. Desafortunadamente, este tipo de publicaciones casi nunca son aceptadas por las revistas. En algún tiempo existió una iniciativa que se llamaba PubMed Commons. Se trató de un experimento para apoyar la discusión de la literatura científica publicada. El servicio se introdujo por primera vez como un proyecto piloto en 2013 y se revisó en 2015. A pesar de los bajos niveles de uso en ese momento, el NIH decidió extender el esfuerzo por otro año o dos con la esperanza de que la participación aumentara. Desafortunadamente, el uso fue mínimo, con comentarios presentados en solo 6.000 de los 28 millones de artículos indexados en PubMed. Esta iniciativa fue entonces desmantelada en 2018. Existe otro proyecto en un sentido similar, se llama F1000. Espero que tenga mejor futuro, aunque francamente tengo muchas dudas al respecto, porque no veo a la gente buscando otras fuentes de información sobre el mismo artículo. Bastante hay ya para leer como para tener que salirse de la misma revista a buscar en otras fuentes. Es por todo lo anterior que Avidan, Ioannidis y Mashur proponen como solución alternativa que la misma revista publique una discusión adicional elaborada por uno o varios autores diferentes, expertos en el tema por supuesto, y seleccionados por el editor de la revista. Según esta idea, al grupo de investigadores independientes se les provee el protocolo, la introducción, los métodos, los resultados y los datos crudos, pero no se les da acceso a la discusión original ni a las conclusiones. Con la información disponible, el segundo grupo escribirá una discusión independiente para el mismo manuscrito que será publicada en el mismo número de la revista. De eso se trató el experimento editorial del British Journal of Anesthesia que presenté al principio de este video. Con la información adecuada disponible, el segundo grupo podrá evaluar si se hizo reporte selectivo de desenlaces, si se cambió, por ejemplo, el plan de análisis, o si hubo cualquier otra desviación del protocolo. Es también muy probable que los autores originales, conscientes de que otro grupo escribirá otra discusión, se vean compelidos a ser muy transparentes y cuidadosos con respecto a las posibles desviaciones del protocolo original. Según proponen los autores, el segundo grupo podría comunicarse con el original con la idea de obtener ampliación sobre temas importantes que no quedaron claros en la información suministrada. De otro lado, también se supondría que los investigadores primarios podrían o deberían comunicar al segundo grupo cualquier información adicional sobre posibles debilidades del estudio, sobre todo aquellas que no sean fácilmente discernibles por un outsider. Todo esto con la idea de obtener una segunda discusión objetiva, balanceada, imparcial y bien contextualizada que le ayudará al lector a formarse una mejor idea del estudio que acaba de leer. A mí personalmente me parece que esta es una idea fantástica porque adiciona una capa más de controles para prevenir la mala conducta científica a través de un tercero imparcial que tenga acceso directo a los datos y a otros recursos del estudio. Como el objetivo específico de esto es la reproducibilidad inferencial, es muy probable que este enfoque haga que los investigadores primarios adopten un tono más objetivo y menos sensacionalista y probablemente promovería umbrales más estrictos a la hora de reclamar un resultado exitoso de un estudio. Piénsenlo bien. Si la discusión original fuese reproducida por el segundo grupo, se mejoraría mucho la credibilidad de la investigación y se facilitaría el tránsito, el camino para que nuevos descubrimientos lleguen a la práctica clínica. Ahora bien, si la segunda discusión es muy diferente de la original, como sucedió en el ejemplo de la sedación expuesto antes, nos enfrentaríamos a un reto a la reproducibilidad inferencial que llevaría a una cuidadosa reevaluación de la interpretación original de los hallazgos. Debemos tener en cuenta que esta potencial solución al problema de la reproducibilidad inferencial tiene algunas limitaciones teóricas.
Por ejemplo, si el autor original no incluye las debilidades de su estudio en su propia discusión, es posible que tampoco se las deje saber al segundo grupo en los documentos que le envía. Este asunto puede ser problemático en los casos en que se necesitaría ser un insider para descubrir alguna debilidad específica del estudio. También es posible que la necesidad de publicar una segunda discusión retrase la publicación de los artículos. Sin embargo, esto podría evitarse si se recluta el segundo grupo desde que se inicia el proceso de revisión por pares, como suele suceder con los editorialistas. Es también importante que se pueda evaluar objetivamente el impacto que estas nuevas discusiones tengan en el ecosistema de la ciencia. Aunque gran parte del material incluido en las discusiones es subjetivo y cualitativo, existen hoy en día métodos para evaluar lo escrito por el segundo grupo de investigadores independientes, comparando este material con el statu quo actual para evaluar si los métodos propuestos ofrecen mejoras reales y medibles. Por ejemplo, existe una metodología de lingüística computacional llamada procesamiento natural del lenguaje, o NLP por su sigla en inglés, que permite medir el tono de una discusión con bastante objetividad. Tanto el NLP o las aproximaciones de Machine Learning al análisis de textos han sido usados para identificar el tono emocional en varios campos, como el análisis de los sueños, la evaluación de estados psicológicos, la clasificación de la expresión emocional de las notas suicidas, etc. Identificando entonces posibles polarizaciones emocionales positivas o negativas de un determinado discurso. Siendo así, el análisis cualitativo de un texto utilizando algoritmos de inteligencia artificial de NLP podría permitirnos comparar la discusión del estudio hecha por los autores originales con la del grupo independiente, valorando posibles sesgos emocionales no objetivos en cualquiera de los dos textos. En conclusión, se necesita que la sección de discusión de los artículos sea más objetiva y balanceada de lo que hoy es. El uso de una segunda discusión independiente podría mejorar la calidad de la investigación y contribuir a la creciente cultura de la reproducibilidad en investigación. Yo espero que las revistas acojan esta práctica y hagan ensayos piloto por lo menos para que podamos ver si en realidad representa una solución real al problema de la reproducibilidad inferencial. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les notifiquen cada que suba un video nuevo que pueda resultarles de interés.